Veíamos la clase pasada, comenzábamos con lo que era patrimonio cultural, ¿sí? Patrimonio cultural. Comenzamos las primeras declaraciones y también dio lugar a algunos debates, entre las que decíamos que teníamos la fachada de la Escuela Félix de Azara y también decíamos los ferrobarcos que hemos tenido. Luego, ¿qué otra cuestión también podemos encontrar que se ha declarado como monumento histórico? Lo que ha sido la casa donde habitó Marta Teodora Schwartz, por obviamente su importancia que ha tenido a lo que hace al ámbito de la salud en Misiones. También se ha declarado patrimonio histórico lo que es la Escuela Provincial 678 de San Pedro, también por la antigüedad que tiene en este lugar. También lo que es la placita, en un momento que esto fue una cuestión de los propios comerciantes que están en ese recinto. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una discusión porque se requiere la necesidad de abrir la avenida, ¿sí? Entonces alcanza también como patrimonio cultural. ¿Qué otra cuestión también? Como patrimonio cultural, todo lo que hace al archivo de LT85, Canal 12, que obviamente es una cuestión que recaba la historia de Misiones, ¿sí? Sumamente importante. También tenemos, miren que acá dice patrimonio cultural y patrimonio turístico, lo que es el ingenio azucarero San Juan del municipio de Santa Ana. O sea que ahí le da dos categorías a la vez. También monumento y lugares históricos a todo lo que es el conjunto jesuítico, ¿sí? A lo que decíamos el camino histórico que hoy se está buscando de establecerlo desde el punto de vista turístico. También tenemos, se ha declarado lugar histórico el cementerio sueco de Oberá, por obviamente los restos de algunos de los primeros pioneros de Misiones. También interés histórico la Escuela 280 de El Dorado, también por ser una de las primeras instituciones. También se ha declarado zona de interés histórico lo que es el lugar del combate de Embororé. Se ha determinado aproximadamente dónde fue la gesta y también la provincia lo quiere preservar, al menos para la historia. El 11 de marzo de la gesta. ¿Qué otras cuestiones también podemos decir? Una de las últimas leyes que hemos tenido en Misiones ha declarado patrimonio cultural lo que es la imprenta guaranítica misionera, que actualmente todavía está en el Cabildo en Buenos Aires. Y también conjuntamente la idea de preservar todos los libros y demás que puedan tener conexión con ese tiempo histórico. Conjuntamente con esa ley se ha determinado una idea de intentar repatriar estos restos de la imprenta y están las tratativas en curso entre el gobierno de la ciudad y nuestra provincia. Sí. ¿Dentro del mismo país en términos también de repatriación? Así lo utiliza la ley, pero yo creo que lo utiliza por una cuestión simbólica, más que por ser la correcta, el concepto correcto. ¿Puedo ¿Sí? contar una anécdota sobre la imprenta guaranítica misionera? Resulta que cuando se hacen todas estas leyes vinculadas a la imprenta guaranítica misionera, eso se lleva a cabo porque creo que fue antes del 2005, la imprenta que se exhibía en el museo del Cabildo de Buenos Aires
tenía una leyenda que decía que esa imprenta se había traído de una de las misiones jesuíticas, creo que era la de Loreto, de Misiones, de la actual provincia de Misiones. Entonces se comienza a hacer todo un movimiento acá, inclusive estaba de ministro en ese momento Jacobo, yo era senadora, y entonces se hacen todos los pedidos para el secretario de Cultura, era el anterior a Jorge Cosia, ¿cómo era que se llamaba? José Luis. Bueno, y entonces le sacan la plaquita que decía que era de las misiones. Entonces, y nunca más apareció, pero como ocurrió todo eso, ya está fotografiado, toda esa documentación está como reclamo a lo que era la Secretaría de Cultura de la Nación. Hasta en eso, ¿no? Sí, así fue. Y a esos fines, obviamente... También está en esa misma situación una puerta que pertenecía a las misiones jesuíticas de San Ignacio. Que fue trasladada también. El portal ese también fue trasladado. Claro, el frontis. ¿Y dónde está? Y eso también está en el Museo Histórico me parece que también en Cabildo de Buenos Aires. También otra cuestión que se relaciona con esto de nuestra cultura es la cuestión del Parque Provincial del Che Guevara. ¿Sí? En 1998 se decide comenzar la expropiación de este lugar y hoy tiene el carácter de Reserva Natural Cultural. Miren que otra categoría más, ¿sí? Reserva Natural Cultural. Son 22 hectáreas en Caraguatay y obviamente hoy cuenta con museos, senderos guiados y unas visitas panorámicas en este predio. Recuerden ustedes que acá también esto está en proceso de expropiación porque no se llegó a un acuerdo respecto del valor, pero la provincia tomó posesión igual del inmueble. ¿Sí? ¿Qué es lo que miren que esta categoría de reservas natural cultural, ¿sí? es una de las que integra nuestro sistema de áreas naturales protegidas que tenemos en la provincia. Este sistema de áreas naturales protegidas tiene ciertas categorías, entre ellas los parques provinciales, las reservas privadas, y una de esas categorías es justamente, tiene monumentos naturales, ¿sí? Monumentos naturales, para que según el artículo 14 de esta ley son todos los sitios, especies vivas y plantas ambientales naturales y yacimientos arqueológicos. Por eso el caso del Yaguareté tiene este estatus de monumento natural para nuestra provincia y conjuntamente en lo que hace el artículo 16 establece lo que va a ser las reservas naturales culturales provinciales y establece que serán todas aquellas zonas en las que se encuentren comunidades aborígenes que se requieran preservarlas y también las que alberguen yacimientos arqueológicos, ruinas jesuíticas o cualquier otra referencia histórica de interés. Por eso se le da a la casa que ha vivido en sus primeros años el Che Guevara esta nueva categoría. Esto fue hace poquito tiempo también. Ahí al lado cuando estaban recuperando las ruinas, digamos, de distintas áreas, al lado de la de Santa Ana, como tal de que está el cementerio antiguo de la primera colonización de Santa Ana, que era la llegada de los colonos alemanes. Y aparentemente también es como un sitio histórico, ahorita no se entierran más a la gente del pueblo. Me habían dicho que ese lugar, por ahí estaban algunos bisabuelos, tatarabuelos, de mi papá, y me acuerdo
Quería resaltar este tema de la Casa de Che Guevara. Primero va a ser incorporada como parque provincial y luego le vamos a dar la categoría de reserva cultural, ¿sí? También en este último tiempo por el ingeniero Rovira fue la decisión de darle esta nueva definición, ¿sí? Que apareció ahora entre semana respecto de esas tierras que parece que la secretaria de la Nación de San Juan, ¿no? ¿Sí? De San Juan. Y sí, eso... Porque reclama, yo escuché que reclamaba aparentemente el gobierno devolverlas al gobierno provincial porque ahí hay se dice que toda esa zona fue la zona de una de las batallas, que están, hay zonas hasta de donde se preservaban las personas como trincheras en esa zona y que se encontraron varios elementos de la de San Juan, varios elementos de guerra, hasta hace poco todavía algunos cuchillos viejos y demás, por eso es la idea de la preservación. Respecto de las ruinas, ¿qué tenemos respecto de lo que es las misiones jesuíticas guaraníes? En 1969 la provincia las incorpora como monumento histórico provincial, monumento histórico, sí, en 1969. La Nación la declara monumento histórico nacional en el 83, ya con la democracia, y en el 84 la UNESCO le atribuye el carácter de patrimonio cultural de la humanidad, bajo lo que ellos tienen diferentes criterios. Recuerden que también dentro de uno de los criterios están las cataratas del Iguazú, pero como patrimonio cultural están las ruinas, todo el conjunto. La UNESCO establece que todo el conjunto está integrado tanto por la Argentina, lo que significa el Brasil, ¿sí? O sea, el conjunto histórico. Ignacio, en el 92 creo que fue, se transfieren al patrimonio provincial, porque pertenecían a la nación. Era monumento histórico nacional. ¿Y cómo no está la de Paraguay? La de Paraguay, que eso iba a preguntar también. Qué raro, ¿verdad? Yo chequeé esta información la semana pasada y aparecen solamente, no aparece Paraguay. Porque allá hay un respeto de la región guaranítica, pero no está el Paraguay. A ver. Que la de San Miguel era la primera asociación nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es la más antigua, anterior a la de San Ignacio como Patrimonio Cultural. Decían que pese a todas las guerras e invasiones, era una de las iglesias más hermosas y que conservaba su belleza todavía pese a todo lo que fue el sitio. Eso es San Miguel de Brasil. Claro, muy raro. Otra cuestión también relacionada con nuestra vida institucional es la Casa de Gobierno. También en el mismo año, en 1969, se lo ha declarado Monumento Histórico Provincial. En el 2005 lo ha declarado el entonces presidente Kirchner a través de un decreto Monumento Histórico Nacional, le ha dado ese rango. Y en la historia recordemos que fue en 1882 comprada por el entonces gobernador del territorio nacional y que era un ingenio azucarero en aquella época, ¿sí? Rudecindo Roca es el hermano de Julio Argentino Roca, que era el presidente. Que hizo la primera distribución de tierras acá en Misiones, ¿sí? Y todavía tenemos algunas tierras a nombre de la hermana, de Blanca Rosas, ¿sí? De Blanca Roca, sí, acá en Misiones, en todo lo que es Santo Pipó y demás. Gobernador Roca todavía está en nombre histórico, ¿sí? Porque hay problemas de titularización todavía en esa zona. Recuerden ustedes que en el 2013 festejamos justamente enfrente con conmemoración a esto de nuestra Casa de Gobierno, se hizo enfrente de la Casa de Gobierno una actividad en el 2013 festejando los 130 años de la vida institucional de nuestra Casa de Gobierno. Y ahí venimos con otra de las cuestiones que ustedes
que hablábamos la clase pasada respecto del Hotel Savoy. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Que en 1997 lo declara Patrimonio Cultural de la ciudad de Posadas. Ya en el 2003, Monumento Histórico Arquitectónico, a través de un decreto de lo que va a ser la provincia de Misiones. Y en el 2012 se decide por ley la expropiación de la Cámara de Representantes, con una finalidad específica, que es crear el futuro Museo de Civilización, Cultura e Inmigración. ¿Sí? Y en el 2014 la Dirección de Rentas toma recién posesión del inmueble, porque había, obviamente, los herederos no estaban de acuerdo con la expropiación, entonces se judicializa y por los problemas edilicios que tiene actualmente, toma posesión la Dirección General de Renta como agente expropiante. Desde ahí en más no... Sí, estamos Pero acá. Digamos, está expropiado, o sea, no Sí, tomó posesión, entonces ya la provincia puede comenzar con las actividades. ¿Sí? Porque en la expropiación lo único que se tiene en cuenta, lo único que se discute es el valor, no la decisión política de convertirlo en patrimonio provincial. ¿Sí? Una foto histórica de uno de los últimos años. Ahí que decían que funcionaba, ustedes que contaban que funcionaba. ¿Cuándo fue construido? ¿Cuándo fue comenzado a construir según la historia? En 1912, a través de una idea que lo quería tener construido para 1919 y hacer un circuito turístico con las cataratas del Iguazú, ya que también esta persona tenía una flota de vapores y entonces pretendía crear el ámbito. Bueno, a mí por lo menos las arquitectas con las que yo trabajaba en ese momento contaban esa historia, porque salían a la escuela y supuestamente también se construyó el hotel para promover el casamiento de la hija con no sé qué francés, y decía, el único lugar de Posadas que tenía luz eléctrica, toda la ciudad era a luces de gas. Entonces dice, para que ustedes tengan una idea, era como el Titanic cuando se prendían las luces, dice que era un efecto, un shock social, el Savoy, era la primera edificio con luz eléctrica. Lo que cuenta la historia es que el dueño fallece en el 19 y recién sus hijos lo van a inaugurar unos años después y ya va a tener 2 subsuelos, fíjense en esto de lo que dice, lo que habrá sido esa construcción, 3 plantas, 50 habitaciones, caldera, usina, caballeriza y hasta ascensor. Para ese tiempo obviamente histórico. En el 24 pasa una sociedad a una nueva sociedad, o sea, cambia de titularidad. ¿Y qué es lo que para el 1930 recibe el nombre de Hotel Savoy? Luego va a cambiar de diferentes propietarios y ya en 1960 comienza a decaer el esplendor que tendría este lugar. Y para el 90, para la década del 90 va a quedar abandonado y en el 94 el último propietario denegó a la municipalidad la posibilidad de ingresar para poder hacer algunas verificaciones técnicas respecto de la situación del edificio. Y en el 2001 se logra apuntalar las losas principalmente del primer piso para evitar el derrumbe. Y obviamente después de esto viene, que hoy ya es propiedad de la provincia, diríamos. Incluyendo la ratita y los mosquitos. O sea que tiene 2 subsuelos, ¿no? 2 subsuelos. ¿Qué se estará por el medio como perdido del mundo? Está apuntalado, eso es lo que se nota, ¿no es cierto? Hay un relevamiento fotográfico que hizo una joven, una chica, una fotógrafa del territorio que después hizo una exposición en varios lugares sobre el estado actual digo, ahora 5 o 6 años atrás, del estado. De la Salió una bella la foto de los Copícero también desde la
con la intención también de que fuera un teatro que no teníamos, o sea, no tenemos. Y ahora tenemos Me refería acá al esto- centro. Eso es, obviamente hoy cuando uno lo ve que se estén haciendo locales comerciales, uno se pregunta, ¿no es cierto?, que el teatro español que debería tener también este mismo Si se finalidad. hubiese podido hacer alguna expropiación, Porque el interior está... Eso no sé cómo. ¿Qué otra cuestión también tenemos? Otra ley que determina lo que es el patrimonio turístico. Patrimonio turístico, así como tenemos patrimonio cultural, patrimonio turístico. Va a ser por una ley del tiempo militar, del 81. ¿Sí? El patrimonio turístico, ¿a qué se va a entender? A todos los bienes naturales, artísticos y los sitios que por su originalidad o exclusividad resulten de atracción turística. Ahí los podemos concatenar, obviamente, con la cuestión cultural. ¿Sí? Esta ley lo que declara, obviamente, que el Ministerio de Turismo sería el responsable, ¿sí?, de esta ley y de poder declararlo patrimonio turístico a los sitios que se vayan definiendo. Los particulares podrían explotar estos lugares en caso de que tengan esta categoría. ¿Sí? Que también diríamos el Ministerio a través de la Subsecretaría podría podría o debería hacer todo lo que hace a los permisos para utilizar estos lugares, los procedimientos de inspección y control, y obviamente debería llevar un registro de cuáles serían estos lugares. También hay un procedimiento de denuncia para tratar de mantener en buen estado estos lugares. ¿Sí? La subsecretaría podría ordenar la clausura de los locales comerciales, podría intimar el retiro de mejoras de estos lugares y también, en último caso, hasta la desposesión respecto de estos lugares que tendrían esta categoría. ¿Sí? Y dentro de las funciones llevar un inventario del patrimonio turístico de la provincia de Misiones. Esto sinceramente no sé cuánto se está ejecutando, que sería interesante cómo uno lo podría vincular. En el área donde estoy ahora de cultura es un edificio, ese sí es un edificio antiguo, era probablemente el principio del siglo XX, un silo de hierba de una de las empresas yerbateras, las ceras y laderas, y fue pasando de mano en mano a algunas familias principales acá. Y está casi intacto la fachada y parte de la estructura interna después se adaptó recién en la década del 90, creo que empezó la remodelación para uso cultural. Pero la estructura original, salvo los subsuelos que decían que tiraban los pueblos del sur, pero en general de ahí salían todas las cultural ciudad. Y pasó varias veces de batera a mano de la familia Bonello, tengo entendido. Y sigue todavía bastante bien su fachada y toda la estructura, pero yo nunca escuché, digamos, en la pequeña reseña que hay, porque vienen muchos estudiantes de arquitectura y de turismo a pedir datos y los archivos ya los tiraron y quedan muy pocas reseñas, pero no escuché nunca que eso esté considerado un patrimonio histórico, porque como entra dentro del circuito de la bajada vieja, debería ser uno de los... Al lado funciona otro organismo de Sí, un depósito de... Hay que... había una imprenta ahí. Había una imprenta. No, al lado está Al lado por Belgrano. En su conjunto es una belleza aparte de Esto habría que recordar que antiguamente se hacía por vía de decreto la incorporación y luego recién por vía de ley. Entonces también habría que hacer una investigación de si algunos de estos sitios ya no tienen o la característica provincial o la característica municipal también, ¿sí?
Quizás ahora con el digesto y demás de la municipalidad ya han avanzado un poco en la detección de cuáles son estos sitios municipales. También tenemos otra ley que también hace muy poco, que es el Fondo de Misiones Jesuíticas, a través de una ley que crea una cuenta especial. O sea, cuando nosotros hablamos de cuenta especial, hablamos que es un dinero dentro del presupuesto que solamente se destina a esos fines, no entra a rentas generales. ¿Para qué? Justamente para poner en valor lo que es el patrimonio jesuítico guaraní. ¿En manos de quién? De la gestión, de la Subsecretaría de Gestión Estratégica, dependiente obviamente de lo que sería coordinación de gabinete. Está pensado. ¿El fondo para qué? Para las explotaciones de emprendimientos económicos, los aportes reintegrables o no reintegrables de renta general de la nación y de otros organismos, o sea, si se puede llegar a conseguir algún crédito internacional, se incluiría dentro de esta cuenta, los bienes afectados a espectáculos o exhibiciones dentro de las ruinas, los aportes o donaciones que realice cualquier persona, los rendimientos financieros de la propia cuenta y obviamente una cuestión de forma, el último, que esto, la idea es justamente poner en valor y poder seguir manteniéndolos en buen estado. Ustedes saben que es costoso su puesta en valor. Pero es importante porque esto, por ejemplo, es el fondo jesuítico que maneja todo lo que proviene de las entradas, por ejemplo, a los distintos centros jesuíticos, sobre todo San Ignacio, un fondo bien importante lo que se recauda. La Cruz de Santa Ana también está dentro de este fondo. ¿Qué cosa? La Cruz de Santa Ana. La Cruz de Santa Ana. Una pregunta. Está en esa área de fondo estratégico. Una pregunta, ¿quién pagaría eso? ¿Bienes afectados a espectáculos o exhibiciones existentes delante de la luces? Luces y sonido, no, hoy se llama luz y sonido, pero que hoy se llama de otra manera, ¿sí? O algún espectáculo que se dé dentro de ese marco. Pero que se destine, de ese fondo se destinaría. No, que se utilice, el ingreso de esos integra este fondo. ¿Sí? Lo que normalmente es importante también es el ingreso a través de los subsidios de los organismos internacionales, ¿sí? Que eso siempre es una suma considerable. ¿Para qué los recursos serán depositados en una cuenta especial? ¿Sí? Y obviamente debe ser fundado para que se utilice. Serán destinados a financiar proyectos, miren que dice, de investigación, de acción, de obras relacionadas con aspectos sociales, culturales, ambientales, históricos, arqueológicos, económicos y turísticos en los inmuebles en donde se encuentren ubicados todo lo que es el conjunto guaraní. O sea que también podría dar lugar a mayor cantidad de investigaciones y de, obviamente, puesta en valor de estos lugares. Que también dice la ley que una cierta parte de ese fondo debe ir destinado a los municipios donde se encuentran estos inmuebles. Entonces, de esa manera también el municipio puede destinar a las obras de mantenimiento. Para justamente ese fin, ¿sí? Para puesta en... Porque ahí viene una discusión de que el municipio también siempre quiere tener una intervención sobre el resultado de estos patrimonios. ¿Sí? Y relacionado con lo que hace a justamente el patrimonio histórico y demás, podemos hablar de otra cuestión, lo que es el archivo histórico de la provincia de Misiones. El archivo histórico de la provincia de Misiones, que en estos últimos años lo estamos poniendo en valor también, ¿sí?
también ha sido a través de una ley bastante histórica, ¿sí? Una de las primeras leyes, la 355. Está en la Casa de Gobierno, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Sí? A través de esa ley se crea el archivo, ¿sí? Histórico de la provincia, y que depende, diríamos, funcionalmente del Ministerio, obviamente, de Cultura, pero el sitio es acá en Casa de Gobierno. Los fines del archivo, ¿para qué? Obviamente para reunir, clasificar y organizar y conservar todos los fondos documentales de la provincia de Misiones. Miren que dice reunir, clasificar, organizar y conservar. La importancia. ¿Sí? Bueno, pero yo creo que este archivo en un momento dado se inundó y entonces se perdió mucha documentación hace muchos años, ¿no? Sí, ¿Es el que está del lado de Buenos Aires? Sí, por Buenos Aires. Ahí están las... ¿Para qué? ¿Cuál será? Obviamente la idea principal es dar información sobre el origen, la fundación y los establecimientos de los pueblos de Misiones. O sea que se va a considerar que la información de ahí es la oficial, diríamos, lo que se pueda mantener en este archivo, ¿sí? Por eso también va a ser de carácter histórico. Hoy muchas de las colecciones se están digitalizando, ¿sí? Para mantenerlas y preservarlas. ¿Para qué? La asistencia técnica, la promoción, difusión y conservación de esa documentación histórica, ¿sí? Y la dirección del archivo histórico gestiona obviamente la entrega de los fondos documentales existentes en las diferentes reparticiones públicas. La idea es que a medida que cuando los archivos pasan a ser pasivos, puedan ir siendo almacenados en el archivo histórico siempre que tengan algún valor fundamental. ¿Sí? Luego pasado el tiempo, después de pasados los 10 años que mantenemos el archivo activo. Y también admitirá todos los documentos fehacientes que sean donados por los particulares a este archivo. ¿Sí? O sea, tanto de los públicos como los privados o los que estén en manos de privados que los quieran donar. Y en muchos casos, obviamente, no queda otra que comprar algunos que considere necesarios, ¿no es cierto? Prohibición. También esta ley determina que la única manera de pretender mantenerlos es prohibiendo toda su venta y salida de la provincia. Por eso dice, no podrán ser sacados del ámbito, que esto viene concatenado con lo que veíamos hoy de la idea de repatriar, ¿no es cierto?, algunas cuestiones. Y la parte de hachas, por ejemplo, que decíamos en la clase anterior, que justo de esta semana las vi en el Canvas, como parece una piedra común y sin embargo es un elemento, pero para que todos sepan. Sí, ahí nos marca también la posibilidad hasta llegar a expropiarlos en caso de ser necesarios, o sea, le da todas las herramientas al Estado para que pueda mantener y preservarlos. ¿Qué otro archivo también tenemos? Uno de los últimos, el Archivo General Audiovisual de Misiones, que obviamente fue creado por una de las últimas leyes, que va a depender del Instituto de Audiovisuales, para obviamente la recuperación histórica y patrimonio audiovisual de la provincia, que seguramente la clase que viene vamos a estar hablando de este instituto y de la ley de teatro, que son las dos nuevas normativas que nos estarían faltando como para entender qué más tenemos. Y obviamente de qué nace este archivo, de la ley de promoción audiovisual de Misiones. O sea que tenemos por un lado el archivo histórico y por otro lado acá la otra faceta que sería de los audiovisuales. De esa manera estaríamos congregando y reuniendo material histórico cultural. Sí. Marta, eso es re importante. No sé si ya pasaron lo del Canal 12 también declarado como sí. de protección.
Ustedes saben que cuando yo estudiaba periodismo en humanidades, un día el profesor, creo que era Zamboni, nos preguntó a quién nos interesaría hacer, digamos, entrevistas y reportajes, por ejemplo, en esa época a Ahumada, que estaba vivo. ¿Por qué? Porque en Canal 12 había esa importantísima documentación de archivos que tenía, por falta de fondos, iban usando, ¿se acuerdan las viejas cintas? Entonces se perdió cantidad de archivos, o sea, no se tiene documentación histórica de quién sabe cuándo. Un ejemplo de eso fue, ¿te acordás, Julia, con la ley de jubilación de dama de casa, cuando se hizo frente a la gobernación el acto central que dio origen a todo? Ese acto quedaban 3 segundos filmados, se había borrado todo. Y así sucesivamente. Así que yo creo que es de gran importancia esto del archivo LT85 Canal 12, porque eso después de la memoria de los pueblos también. Eso quería decir. Bueno. No sé. Entonces, la próxima clase estaríamos con las dos, tanto el de audiovisuales y el de teatro, que son las dos normativas más nuevas que tenemos.